Bueno, tenemos a dos doctores en economía, el profesor Juan Rayo y el catedrático Santiago Niño Becerra. Muy buenos días a ambos. Quería preguntaros primero por el dato de paro registrado, porque suben 20.525 personas, la afiliación cae en 53.000. Señores, ¿qué lectura hacen ustedes? Juan, empiezo por ti. Bueno, estamos en un momento, ya lo sabemos, de desaceleración económica y en ese contexto los datos de empleo pues encajan con el frenazo de la economía. Sin embargo, creo que son datos que no son tan malos como los que podríamos haber esperado inicialmente. No tanto los de paro registrado, que en efecto ponen de manifiesto que hemos dejado de reducir el número de desempleados. En el último año el paro registrado solo ha caído en 50.000 personas, es decir, prácticamente nada. Pero los datos de afiliación a la Seguridad Social, una vez los desestacionalizamos, lo que vemos es que se crearon unos 30.000 empleos en noviembre y de hecho las cifras interanuales, siendo peores que las del año pasado y siendo mucho peores que las de hace 2 años, todavía indican un apreciable ritmo de creación de empleo interanual. Por tanto, no son buenas noticias, pero son noticias más o menos esperables dentro del contexto en el que nos encontramos. Santiago, noviembre es un mes tradicionalmente malo, ¿no? Porque terminan los contratos de hostelería, pero el de 2019 ha sido el más acusado en 6 años, desde que se inició la recuperación económica. Bueno, a ver, el paro registrado, el problema que tiene es que es una foto que además está muy matizada por el hecho de que hay personas que se registran en las oficinas del SEPI porque tienen derecho a un subsidio, etcétera, etcétera. Yo para mí, en primer lugar, es mucho más claro la evolución, la tendencia de la afiliación a la Seguridad Social y por otro lado también la tendencia de la encuesta de la población activa. Yo simplemente como referencia apunto que ahora en este instante a nivel de paro registrado estamos al mismo nivel que en el año 2008. Con una tendencia estabilizada. Yo creo que será fundamental lo que pase en los próximos 6 meses a nivel económico, evidentemente, no solamente en España sino en Europa, para ver qué tendencia en el próximo año va a adoptar el desempleo. Os quiero preguntar también por la subida del salario mínimo interprofesional, porque por primera vez el Gobierno ha reconocido que eso ha llevado a la economía sumergida a 13.000 empleadas del hogar. Quiero que escuchéis al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que suele decir verdades como puños. ¿Dónde están esas empleadas de hogar que han abandonado, esas 13.000 que han dejado de cotizar y se han incorporado a otras ocupaciones? Pues que han sido sustituidas por personas en situación irregular y en economía sumergida. ¿Tenemos que regularizarlas? Se lo digo con toda franqueza. No. Juan, ¿cómo te quedas? Bueno, es algo relativamente esperable, ¿no? Cuando se subió el salario mínimo a 900 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 1.050 euros al mes, ya advertimos de la posibilidad de que este tipo de efectos se manifestaran. Y esa es la mejor de las hipótesis, es decir, la mejor de las hipótesis es que hayan pasado a la economía sumergida. Otra posibilidad es que directamente esos contratos hayan sido rescindidos y el servicio se esté dejando de prestar y, por tanto, estos hombres o mujeres estén en el desempleo. Por tanto, creo que el Gobierno, a tenor de algunos datos que vamos conociendo, aunque aún así, insisto, hay que esperar al análisis definitivo del Banco de España que se publicará aproximadamente por el mes de marzo-abril del año que viene, pero a tenor de algunos datos que vamos conociendo, creo que sería prudente esperar a resultados más definitivos sobre cuáles han sido los efectos del salario mínimo antes de seguir por la senda de seguir aumentándolo de una manera que diría es irresponsable en tanto en cuanto no estamos siendo del todo conscientes del daño que podemos estar generando y por tanto que la propaganda política, que el exceso de ideología política mal aplicado no nos lleve a tomar malas decisiones que terminan pagando los más débiles. Señor Niño Becerra, ¿está usted de acuerdo? ¿Están pagando precisamente la subida del salario mínimo quienes deberían beneficiarse de ella, los más débiles? A ver, yo vuelvo a decir lo que siempre he dicho. El problema que tiene el salario mínimo es que es un café para todos.
para todas las empresas y también para todos los lugares geográficos. ¿Hay empresas que pueden pagar un salario mínimo de 1.200 euros en España? Respuesta sí, las hay, claro que las hay, y más. Pero hay otras que evidentemente no pueden. Por otro lado, no es lo mismo un salario de 1.200 euros en Badajoz que 1.200 euros en Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo es totalmente distinto. Yo creo que es el principal problema que tiene el salario mínimo. Como decía, que es un café para todos. Y evidentemente luego viene la cruz de esta moneda. España tiene una baja productividad. En consecuencia, en muchísimos lugares de España no es abordable un salario mínimo de 1.200 euros porque la productividad es muy baja. Bueno, veo que están ustedes bastante de acuerdo en todo, pero ahora van a empezar las diferencias, porque les quiero preguntar si es fundado ese miedo atávico al gobierno que se está gestando. Santiago publica en Twitter que, sinceramente, no entiende de dónde sale ese miedo. Pienso que esa posible coalición hará lo que Bruselas le deje hacer. Solo hay que recordar que quería Syriza en Grecia y lo que acabó haciendo. Harán lo que les dejen hacer, ¿no? Santiago, ¿no entiendes la alarma, el temor que se está generando en el mundo empresarial ante el nuevo gobierno? A ver, es que usted lo ha dicho muy claramente, o sea, es decir, lo que publiqué en Twitter lo sigo manteniendo. Recordemos al señor Alexis Tsipras todo lo que llegó a decir. Llegó incluso Grecia en aquellos años a publicar un informe de los destrozos que habían ocasionado en Grecia la invasión nazi, que excluía 345.000 millones de euros. O sea, amenazó con reclamar a Alemania ese importe. Dijo que Grecia jamás sería pisoteada por la intervención europea, etcétera, etcétera. Hizo un referéndum, que ganó, que el soporte del pueblo griego a Syriza. Y al final Grecia se ha convertido en uno de los alumnos más aplicados a la Unión Europea, reconocidos por la propia Comisión Europea. Yo me reafirmo, este posible gobierno hará lo que le deje Bruselas. Juan, el círculo de empresarios ha llegado a decir, John de Zulueta, que prefiere unas terceras elecciones antes que un gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Es decir, que por lo menos ellos sí que algo de miedo tienen, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo en que el gobierno que se puede avecinar entre PSOE y Podemos no va a ser un gobierno ni que nos saque del euro, ni que vaya a hacer un default de la deuda soberana. Es decir, la catástrofe no la vamos a vivir, eso es obvio. Entre otras cosas, porque Bruselas nos va a tutelar de cerca y nos va a dejar un poco margen de maniobra. Ahora bien, dentro del margen de maniobra que nos va a dejar Bruselas, pues se pueden hacer muchas cosas y muy malas. Y ese yo creo que es el miedo razonable que existe. Que no digo que vaya a suceder eso, porque también cabe la posibilidad de que Calviño ate en corto a Podemos y al final tengamos un gobierno relativamente continuista con el montorismo, que es lo que ha gobernado este país en los últimos 10 años. Entonces, si eso es lo que sucede, pues bueno, más o menos nos quedaríamos como estamos. Ahora, si a lo que vamos es a subidas importantes de impuestos para financiar subidas muy grandes del gasto, que esto sí lo permitiría Bruselas, porque Bruselas lo que nos dice es cuadren las cuentas, no nos dice si hemos de gastar más o menos o si hemos de cobrar más o menos impuestos. Si vamos a subidas muy fuertes de impuestos para financiar subidas muy fuertes del gasto, creo que además en el contexto delicado en el que se encuentra la economía española, sí que hay margen razonable para tener, hombre, no sé si miedo, desde luego pánico no, pero sí una cierta inquietud, preocupación sobre cuál puede ser el rumbo futuro de nuestra economía. Bueno, tú dices que los que tienen que temblar son los autónomos, porque has escrito un artículo en La Razón donde dices que si la reforma del PSOE y Podemos sale adelante, aquel autónomo que ingrese 2.000 euros mensuales vería como su cuota sube hasta 600 euros mensuales, más del doble que en la actualidad. Y aquellos que ingresen 3.000 sufrirían una cuota de 900 euros mensuales, más del triple. Sí, es que, vamos a ver, tanto PSOE como Podemos, y esto no es una idea exclusiva de Podemos, de la radicalidad de los de Pablo Iglesias, sino que es algo compartido por los socialistas y que han reivindicado en campaña, quieren hacer cotizar a los autónomos en función de sus ingresos reales. Actualmente los autónomos tienen la facultad de escoger la base de cotización entre un mínimo y un máximo, y el 80%, más del 80% de los autónomos escoge cotizar por el mínimo, y eso redunda en que aproximadamente al mes están pagando unos 280
285 euros de cuota mensual. Ahí hay un problema con los autónomos que ingresan poco, porque claro, si lo mínimo que puede pagar un autónomo al mes son 285 euros, aquellos que ingresen 500 o 600 lo tienen muy complicado. Por tanto, la reforma que plantean PSOE y Podemos sería muy beneficiosa para autónomos con ingresos bajos, pero la quieren aplicar a todos los autónomos no para beneficiar a los de ingresos bajos, sino para sablear a los de ingresos medios y ya no digamos altos. Porque claro, si se hace cotizar por ingresos reales, un señor que ingrese 2.000 euros al mes, que es aproximadamente el salario mínimo de España, tampoco el salario medio de España, tampoco estamos diciendo cantidades astronómicas, pasaría de pagar el 30% de la base mínima actual, es decir, unos 285 euros, a pagar el 30% de 2.000 euros, es decir, 600 euros. Y ya no digamos, como comentabas, pues un autónomo que sí que ingrese medio alto, 3.000 euros, pagaría 900 euros. Es que esto es un desvalije absoluto de unos profesionales que en general lo han pasado muy mal durante los últimos años y que de salir adelante esta reforma los machacarían financieramente, además, no lo olvidemos, para no recibir nada a cambio. Porque la cotización social es a cambio de pensiones futuras que sabemos que este gobierno o los siguientes las van a tener que recortar. Por tanto, te quito y no te doy. Pues me parece que Santiago está de acuerdo. Si le parece, Santiago, y no tiene nada que objetar, les pregunto ya para finalizar por la vivienda, porque el portal de Vivienda Fotocasa acaba de publicar datos de cómo ha variado el precio en noviembre y lo que nos dicen es que el precio medio en las viviendas de segunda mano en España ha bajado en 1,5%. Depende evidentemente de cada autonomía, pero la realidad es que ha habido un desplome en la firma de hipotecas en septiembre. ¿Es coyuntural? ¿Es un cambio de tendencia? ¿Es por la ley hipotecaria que ha cambiado? Santiago, ¿qué hizo usted? A ver, el precio de la vivienda es función de distintas variables, de la oferta y de la demanda, evidentemente, pero a la vez eso es función de los tipos de interés, de la disponibilidad de crédito, del acceso a este crédito, etcétera, etcétera. Este mini boom, porque no ha sido un boom, este mini boom que ha habido con el precio de la vivienda en los últimos 3 años, en gran medida ha sido debido a las inyecciones de dinero en la banca del Banco Central Europeo. A ver, yo creo que este mini boom ya está cayendo. Lo que ha pasado, en fin, estos datos que se están aportando, lo que está avanzando es lo que viene a continuación. Si a la vez añadimos que el desempleo, como hemos dicho al principio, parece que se ha estancado, el empleo, perdón, parece que se ha estancado, aquí estamos delante de una situación que yo creo que viene una nueva desaceleración en la vivienda. Juan, ¿estás de acuerdo? A ver, el mercado de la vivienda es un mercado muy amplio y habría que hablar más bien de mercados de vivienda locales. Es verdad que estamos asistiendo a un frenazo, una desaceleración del mercado de la vivienda. Es lógico porque la vivienda se compra cuando las expectativas son buenas, no es un bien de consumo duradero que se adquiere a largo plazo, con cargo a crédito, efectivamente, y por tanto cuando las expectativas empiezan a mejorar, mucha gente espera y no compra vivienda a largo plazo. Ahora bien, sí que hay algunas plazas en España, como puedan ser Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, donde en la medida en que siga migrando o emigrando gente a estas ciudades y los ayuntamientos del cambio o no del cambio sigan restringiendo la oferta de suelo edificable para incrementar la oferta de vivienda, habrá una presión alcista en los precios. En el resto de España, donde no haya migraciones y donde no haya fuerte demanda de vivienda, porque al contrario la gente se esté yendo, pues los precios no es que se estabilicen, es que muy probablemente a medio o largo plazo vayan a caer sustancialmente. Eran más, sí, pues ha quedado claro. La geografía es muy distinta en función de la comunidad y, bueno, si estamos hablando de la España vaciada o de la España de ciudad. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muy interesante todo lo que nos habéis contado.